darle herramientas y fortalecer a los niños, al alumno. Hoy día queremos centrarnos en el profesor. A modo de introducción, quisiera decir que educar es un proceso activo y dinámico, es un proceso apasionante y en donde el alumno está en su centro. Pero igualmente el maestro, el formador, el profesor tiene un rol fundamental. Para el padre José Kentenich, la formación del profesor es una clave para el proceso educativo. Y nosotros queremos en esta mañana ahondar en esa dimensión. Él afirmaba el año 50 que podíamos tener muchas herramientas y podíamos adquirir muchas herramientas a nivel cultural, a nivel de conocimiento, pero para el educador habían dos dimensiones que eran claves, que es el respeto y el amor. Y para eso el profesor tiene que formarse. Esa dimensión es lo que queremos también mirar juntos con nuestros invitados. Ustedes ven solamente a dos invitados. Tenemos en realidad a 4 invitados. Hay uno que lo hará de un modo a distancia por medio de un video, que es de Paraguay, es un grupo del Centro Pedagógico de Paraguay y que nos van a contar cómo ellos trabajan para generar un ambiente de confianza en el proceso educativo y cómo realizan ese trabajo para el profesor, para el maestro. Aquí arriba tenemos a la derecha de ustedes, a la izquierda mía, a Alejandra Greve. Ella es chilena, profesora de historia y magíster en educación. Actualmente trabaja como directora académica en el Colegio Monte Tabor y Nazaret de Santiago y también es la directora pedagógica de la Fundación Pentecostés, que es la institución que agrupa a todos los colegios de los padres de Schoenstatt en Chile. Bienvenida, Alejandra. A mi mano derecha tenemos a su mano izquierda, en el extremo, tenemos a Adrián Lachner, que es de Costa Rica. Él es empresario, educado en Madison, en Wisconsin, especialista en tecnología bancaria y, como él dice, educador de convicción. Es fundador, junto a su esposa y otras personas más, de la Universidad Invenio en Costa Rica. Él nos va a hablar después, más adelante, ¿no es verdad?, de una dimensión importante en los profesores. Y el que acaba de llegar y nos alegramos que esté con nosotros es el padre Guillermo Carmona. Él es padre de Schoenstatt, ha sido maestro de novicios en su comunidad, asesor de la rama de familias, director del movimiento en Argentina, entre muchas cosas que él ha hecho. Es conocido por su aporte y en la difusión pedagógica del padre José Kentenich y también en su reflexión, y ha publicado un gran número de libros que, sobre todo los que aquí hablan español, seguramente lo conocen. Actualmente es el presidente del Centro Pedagógico José Kentenich en Argentina. Le damos a todos una cordial bienvenida. Fortalecer al profesor, ese es nuestro tema. Queremos ponerlo a él en el centro y queremos comenzar con un aporte de Paraguay que, como les decía, lo quisieron hacer por un video, ya que no pudieron estar con nosotros,
Y ellos nos van a hablar de la confianza. Esa es la dimensión fundamental que aparece en su ponencia. Así que los invito a que lo escuchemos con atención. Como antes, más que antes, amor, sopla tu viento, ven, espíritu de amor, enciende el fuego que da vida en comunión. Buenos días, somos integrantes del Centro Pedagógico Kempten de Paraguay y es un gusto para nosotros saludar a nuestros hermanos que participan de este foro sobre el fortalecimiento docente, porque forma parte de este jubileo que nos une a todos en espíritu de alianza. Antes de abordar el tema que nos corresponde en este foro, que es la atmósfera de confianza como base del aprendizaje, nos pareció acá de suma importancia compartir con ustedes cómo trabaja el CPK de Paraguay. Nuestro centro pedagógico en Paraguay tiene la particularidad que, como al no contar con una institución educativa kempteniana, trabaja entonces a través de proyectos y convenios con el Ministerio de Educación y Cultura de nuestra patria y también con empresas privadas, y mediante estos convenios podemos llegar a colegios públicos y privados con nuestros ofrecimientos, que consisten en talleres y cursos donde se tocan temáticas de actualidad y sobre todo de interés del docente. Trabajamos también con el Departamento de Pastoral Arquidiocesano, con los colegios de extracción católica. En la actualidad, nuestro proyecto fundamental se llama Por Haber Paraguay, que significa, Por Haber Paraguay es guaraní, nuestro otro idioma, que significa un Paraguay mejor. Y es este proyecto el que nos permite trabajar de una manera más continua en este momento con 10 colegios públicos de nuestra patria. El desafío para el CPK es llevar la pedagogía kempteniana a instituciones que no necesariamente viven una atmósfera de confianza, ni están dadas las condiciones para crecer en ella, pues sufren carencias tanto de infraestructura como de logística. También tenemos a los directivos, los docentes y líderes, que no están capacitados como para poder llevar adelante estos procesos tan necesarios para generar el clima de la confianza. Considerando esas condiciones, nuestra forma de trabajar con los docentes es tratar de crear ese clima de confianza, esa atmósfera de confianza, y para eso trabajamos en 3 vertientes. Una es dar confianza, la otra es ayudar a desarrollar esa confianza, y la tercera es facilitar herramientas para que los docentes regalen confianza a sus alumnos. Cuando hablamos de dar confianza al docente, en primer lugar debemos tener en cuenta de que no podemos hablar de una atmósfera de confianza para el aprendizaje de niños y jóvenes sin tener en cuenta de que debe existir una atmósfera de confianza tanto en el equipo docente como en toda la institución educativa. Actualmente los docentes se encuentran con muchas dificultades para poder desarrollar esta labor. En primer lugar, existe una gran falta de apoyo por parte de las instituciones educativas, como también una falta de apoyo de las familias de las cuales provienen los alumnos de la institución. A esto también se suma la baja valoración que la sociedad tiene hacia el docente. Nosotros, a partir de los talleres que damos de cada uno de los cursos, buscamos crear espacios en los cuales se pueda compartir. Queremos crear una dinámica de dar y recibir en el cual el docente se sienta lo suficientemente libre para expresar sus inquietudes tanto del ámbito personal como del ámbito profesional. Creemos que dentro de este proceso es esencial la función motivadora, ya que, como les había mencionado antes, uno de los aspectos
que más negativo tiene el docente es la valoración que tiene social. Entonces, a partir de esta valoración que ejercemos dentro de los cursos y talleres que hacemos, damos ese espacio a los docentes para poder apoyarse y poder ir desarrollando una confianza propia, ¿verdad? Y que puedan descubrir la dignidad de su tarea y poder también encontrar el sentido también más trascendente de la misión del educador dentro de la sociedad. Para crear la confianza propia del docente, los cursos y talleres apuntan al autoconocimiento para que puedan reconocer sus capacidades, sus valores y también sus limitaciones. Además, crear espacios donde ellos puedan sentirse motivados y de esta manera puedan percibir también cómo estas personas valoran positivamente su labor y sus talentos. Buscamos destacar lo positivo frente a lo negativo, revitalizar también la vocación teniendo momentos de reflexión personal y grupal, para que de esta manera ellos puedan descubrir o redescubrir el sentido trascendente de su misión. Las herramientas concretas que les brindamos a los docentes para que ellos vivan y para que ellos regalen confianza son el tema central de nuestros talleres y de nuestros cursos. Dentro de cada uno de estos talleres y de estos cursos están implícitas las estrellas de la pedagogía kentenejiana. Y lo que hacemos, ¿verdad?, con algunos de estos talleres que nosotros queremos exponerles un poco, que son, por ejemplo, habilidades para la comunicación, resolución de conflictos, estrés docente, hábitos de un educador brillante, el perfil del educador del siglo XXI, entre tantos que desarrollamos durante el año. Queremos ofrecer estos cursos también a directivos, ofrecimos cursos a directivos y que dio muy buen resultado, dando esta pedagogía que ha llegado mucho, sobre todo enfatizando lo que es la confianza y el liderazgo. Y también cursos que hicimos con la etapa inicial, aquellos profesores que están en esa primera época de nuestros hijos y que también dieron un resultado muy productivo y beneficioso en toda esta presentación de lo que es vivir la confianza y transferir la confianza. Finalmente, estamos convencidos que nuestra misión como CPK es entregar a los docentes paraguayos la novedad que el pedagogo Kentenich nos dejó como herencia, la del educador autoeducado, un educador que tiene como herramienta principal de trabajo el amor, y por eso pone el corazón, la mente y la voluntad en la tarea de acompañar a los suyos en el maravilloso proceso de descubrir lo mejor de sí mismos. Por y para eso buscamos gestar en el docente un nuevo paradigma, una nueva cultura que le permita valorar la importancia de crecer como persona y como profesional, el saber ser y el saber hacer, para, a partir de sus propias experiencias educativas, la reflexión sobre sus propias prácticas docentes, generar proyectos y propuestas que pueda aplicar en su institución y constituirse ellos mismos en un agente transformador de su comunidad. Queremos destacar por eso el gran regalo que significa para nosotros comprobar que Kentenich llega y conquista el corazón y la mente de docentes no santatianos de nuestra patria, y sobre todo porque eso constituye para nosotros poder regalar cultura de alianza en este jubileo de los 100 años de nuestra primera alianza de amor. Para terminar, queremos compartir con ustedes un testimonio de una docente con la que trabajamos en este tiempo. Ella nos dijo: este taller me ayudó a encontrarme a mí misma como persona
con muchas debilidades y defectos, pero con una misión muy importante, el de ser ayudante de Dios en el servicio y en la educación. Ahora volvió. Aunque no estén presentes, les vamos a transmitir el aplauso que ustedes dieron al Centro Pedagógico de Paraguay. Queremos rescatar lo que al final se decía, que el educador está llamado a amar, pero para que ese amor sea posible es necesario que también la confianza esté muy anidada en su corazón, que se confíe en él y que él pueda confiar en otros. Ahora, en una institución educativa, necesitamos que el docente también haga un trabajo, que se desarrolle para poder entregar herramientas a sus alumnos. Y eso es lo que llamamos en educación el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa dimensión es la que también tenemos que ayudar a que el docente vaya desarrollando, y sobre esa materia Alejandra nos va a contar ahora. Muy bueno. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Aló? ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Es una verdadera alegría encontrarme en este lugar. Yo, primera vez que vengo a Schoenstatt, así que estoy muy contenta de estar acá. Y tal como decía el padre Raúl, la invitación que les voy a hacer ahora es poder entrar en una sala de clase y poder mirar la labor del profesor desde lo que ocurre ahí, pero teniendo como trasfondo lo que acabamos de escuchar de Paraguay. En el fondo, este profesor que necesita conocerse, que necesita desarrollarse, que necesita confiar en él para poder transmitir todo lo que es y todo lo que sabe a sus alumnos. Yo quisiera contextualizar estos 10 minutos con dos cosas que me parecen bien relevantes. La primera es que yo creo que todos ustedes saben, y todos hemos escuchado, ¿no es cierto?, en el último tiempo, que hoy día sobre los profesores pesan grandes demandas y expectativas que la mayoría tienen que ver con cómo este profesor puede educar alumnos para el siglo XXI. ¿De qué forma un profesor que ha sido educado, ¿no es cierto?, o ha sido formado bajo otros paradigmas, puede formar estos alumnos y alumnas que sean respuestas y que tengan elementos y herramientas para poder insertarse en este mundo globalizado? Eso como primer elemento. Y como segundo elemento es que tanto en nuestro colegio, en el Monte Tabor y Nazaret, como también a nivel de la red de colegios, nuestras grandes reflexiones y nuestras grandes preguntas respecto al desafío anterior han sido y hemos tratado de ir respondiéndolas desde nuestra pedagogía. Entonces, lo que yo les voy a contar tiene que ver con eso, ¿eh? Y voy a tocar 3 puntos. El primero, vamos a hablar un poco de aprendizaje. El segundo, vamos a hablar, bueno, qué rol juega el profesor en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tercero, cuáles son aquellas claves pedagógicas y aquellas estrategias que tiene el profesor desde nuestra pedagogía para dar respuesta a lo anterior. Partamos por el aprendizaje. 2 elementos que me parecen fundamentales dejar aquí sobre la mesa. El primero es que la manera de pensar, de procesar la información y de elaborar conocimiento es original en cada persona y en cada uno de nosotros. Y esto luego se refleja en nuestra forma de comportarnos. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquello que hemos escuchado muchas veces que dice el orden de ser determina el orden de actuar.
Ahora, ¿dónde está la clave? Que profundizar en la comprensión de nuestro ser nos permite comprender y ser capaz de transformar nuestra manera de pensar y actuar. Ahora, una forma de profundizar en la comprensión de nuestro ser es comprender cómo aprendemos, primer elemento, y segundo, enriquecer nuestro aprendizaje de la realidad. Por lo tanto, este es el primer desafío para un profesor, lograr que sus alumnos comprendan cómo piensan y cómo aprenden, y también entregarles distintos elementos y distintas experiencias para poder entrar en contacto con esa realidad. Segundo elemento, obtenemos información a través de los 5 sentidos. Esto es algo que últimamente, ¿no es cierto?, desde hace 15 años, sobre todo con el desarrollo de la neurociencia y de la forma en que aprende nuestro cerebro, es algo que se ha ido reafirmando y que es bastante antiguo. Bueno, entonces, obtenemos información a través de los 5 sentidos. Mejorar la calidad de esta conexión multisensorial con la realidad fortalece el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aprendemos a través de una integración de los sentidos y de nuestras habilidades. ¿Cuál es la implicancia que tiene esto? Si el alumno lee, oye, ve, dice, piensa y hace respecto a un conocimiento distintas cosas, ¿no es cierto?, las probabilidades que aprenda cada vez son mayores. Y si más encima lo repite a través del tiempo, lo relaciona con otros temas y además lo relaciona con su propia vida, será, ¿no es cierto?, capaz de comprender el significado más profundamente. Por lo tanto, estamos hablando que tendrá aprendizajes de mejor calidad o aprendizajes más profundos y significativos. 3 elementos del aprendizaje que son un desafío permanente para el profesor que está dentro de la sala de clase. Ser capaz, ¿no es cierto?, de generar instancias para que ese alumno pueda comprender cómo aprende. Segundo, que ese conocimiento, que es aquello que nosotros entregamos a través del contenido, sea presentado de tal forma que entren en juego sentimientos, sentidos y habilidades. Y por último, ¿no es cierto?, que con ese conocimiento, con esa información, sea capaz de hacer muchas cosas, la calidad del aprendizaje será mejor. Segundo punto, ¿qué rol juega el profesor en todo este proceso? ¿Por qué es tan importante el profesor y por qué hay un desafío permanente hacia él? ¿Por qué? Porque él debe organizar todo este proceso que hemos mencionado anteriormente. Es decir, debe acompañar y debe conducir el proceso de encuentro, exploración y comprensión de la realidad. Otro desafío más. Aparte de lo anterior, aparecen 2 palabras nuevas, acompañar y conducir. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos como profesores finalmente es que esta información se transforme en conocimiento, ¿verdad? Y para eso, en el fondo, el profesor debe generar constantes estrategias para poder acompañar y conducir. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace un profesor o cuáles son aquellas claves pedagógicas que un profesor pone en juego al momento en que entra en una sala de clase? Sea una sala de clase como espacio físico o sea cualquier cosa que hoy día, ¿no es cierto?, se utilice como sala de clase. Me refiero al entorno o cualquier otra instancia. Yo solamente voy a nombrar algunos elementos que a mí me parecen sumamente relevantes y que además a través de la experiencia como profesora hace más ya de 20 años me han dado resultados. El primer elemento es que el profesor debe crear atmósferas centradas en el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Es decir, debe crear atmósferas, instancias, experiencias dentro de la sala de clase que permitan que nuestros alumnos descubran cómo aprenden. ¿Cómo puede hacer esto? Primero, generando, al momento de planificar, diversas actividades que le permitan al alumno opciones, elecciones, trabajo personal, trabajo grupal. Eso como elemento. Segundo, también en esta creación de estas atmósferas, crear instancias que le permitan al alumno profundizar en el cómo aprende. Y para eso las instancias de reflexión dentro de una sala de clase son fundamentales.
y en donde además de las preguntas de qué y por qué, empiecen a aparecer las preguntas del cómo. Además de eso, el profesor en esta atmósfera debe crear instancias o debe crear experiencias, ¿no es cierto?, en donde el alumno sea capaz de entrar en contacto con esa realidad que nosotros sabemos que es orgánica, con esa realidad que sabemos que el alumno primero accede a través de los sentidos. Por lo tanto, el uso de distintos recursos pedagógicos, sea imágenes, sea música, sea distintas puestas en escena, son fundamentales para que este alumno pueda acceder, en el fondo, como decíamos anteriormente, multisensorialmente, ¿no es cierto?, y mejorar esa capacidad de acceso a la realidad. ¿Qué otro elemento o qué otra clave pedagógica es fundamental? La planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, un profesor en la planificación debe considerar, por ejemplo, cómo al presentar un nuevo contenido o al presentar una nueva asignatura o un nuevo tema, etcétera, trae a colación, ¿no es cierto?, o saca del alumno aquellas experiencias, aquellos saberes, aquellos conceptos que él trae respecto a ese nuevo tema. Esto no es improvisado, esto debe planificarse, porque esta es la única forma que se puede iniciar una correcta, ¿no es cierto?, construcción de un conocimiento, en donde lo que el alumno trae, lo que el alumno es parte fundamental de este proceso. ¿Qué otra cosa? Que lo decían claramente acá en Paraguay, el desarrollo de altas expectativas. Es decir, yo confío en ti, yo creo que tú eres capaz. Mensajes positivos que deben estar presentes siempre en toda clase. Como yo sé que tú eres capaz, yo sé que tú puedes. Por lo tanto, fuera los mensajes negativos, todo lo contrario. Son espacios, salas de clase, en donde lo que tiene que estar en el centro es la confianza. ¿Qué otras claves pedagógicas son importantes a tener en cuenta? Establecer rutinas, establecer procedimientos, todo eso da seguridad, todo eso da confianza, hacer un buen uso del espacio, etcétera. Ahora, ¿qué estrategias tiene el profesor para poder acompañar este proceso de enseñanza-aprendizaje? Lo que veíamos anteriormente eran claves pedagógicas. Lo primero que dijimos es que este profesor acompaña. ¿Qué significa acompañar? Desde nuestra pedagogía, ¿no es cierto?, se hace a la luz y a la imagen del buen pastor. ¿Cómo se hace esto dentro de una sala de clase? ¿O a quién nos estamos refiriendo? Este es un profesor que está constantemente dispuesto a escuchar, a acoger, a confiar en aquellos, ¿no es cierto?, que le han sido encomendados. En este caso, sus alumnos, a saber cuáles son sus intereses personales, cuáles son los intereses de los cursos a los cuales me toca hacer clase. Y además de eso, la otra estrategia con la que contamos nosotros es la conducción. ¿Cómo conducimos este proceso de aprendizaje? ¿Para qué? Para lograr ese desarrollo, para lograr que nuestros alumnos crezcan en conocimiento. Y eso lo hacemos a través del contacto vital, que es lo que significa, principalmente estamos hablando, ¿no es cierto?, yo conozco al que tengo enfrente, sé qué le pasa, sé desde dónde me puedo movilizar, sé que esta clase, un tercero básico, no es igual al tercero básico del lado, que los hombres no son iguales a las niñitas, que aquello que los mueve es distinto. Lo hacemos a través de corrientes de vida. Como profesores somos capaces de ir detectando cuáles son aquellos intereses, qué es lo que mueve a estos niños. Y lo hacemos también a través de jefes, de líderes que vamos rescatando, ¿no es cierto?, y de vivencias. Creamos, ¿no es cierto?, experiencias que finalmente lleguen y calen hasta el hondo de nuestros alumnos. Eso no lo hacemos siempre, no es que siempre tengamos que tener vivencias marcadoras, sino que aquellas que nosotros consideramos que son fundamentales. Ahora, finalmente, ¿cuál es más bien el rol que jugamos nosotros como directivos en los colegios y que tenemos a cargo un buen número importante de profesores? ¿Cómo los formamos para que ellos puedan hacer todo lo que anteriormente hemos mencionado? Primero, debemos mencionar al profesor en su capacidad pedagógica y profesional. ¿Cómo lo hacemos? Con claridad y con firmeza. No se nos deben olvidar nunca esas dos palabras. ¿Cuál es la base? El proyecto educativo de cada colegio, que es aquello que nos hace diferente, que es aquello que nos distingue. Eso es lo que nos debe inspirar esta formación. Ahora, todo lo que es la entrega de herramientas y medios para lograr los objetivos curriculares será a través de ¿qué? De un acompañamiento profesional.
¿Y dónde o cómo se realiza ese acompañamiento profesional o cómo lo hacemos nosotros en nuestro colegio? A través de las capacitaciones, a través de las jornadas, a través de los retiros, a través de los encuentros, de las observaciones de clase, de las entrevistas personales, del seguimiento de las planificaciones, de la supervisión y evaluación de su desempeño. ¿Por qué? Porque finalmente necesitamos formar a este profesor para que pueda realizar lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la llave? La llave es la autoeducación. Yo no voy a profundizar más en esto porque creo que Paraguay lo dijo bastante claro. Si este profesor no es capaz de conocerse a sí mismo, es muy complicado, ¿no es cierto?, si no reconoce sus fortalezas, sus limitaciones, sus capacidades, etcétera, que pueda acompañar bien a nuestros alumnos. Yo quisiera terminar con una frase que creo que refleja lo que he tratado de compartir con ustedes, que es del padre Alberto Hurtado. Y dice, es mucho más fácil enseñar que educar. Para lo primero, basta saber algo. Para lo segundo, es necesario ser algo. La verdadera influencia del educador no está en lo que dice, hace o enseña, sino en lo que el educador es. La verdadera educación consiste en darse a sí mismo como modelo viviente, como lección real. Jesucristo así lo hizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Al final de su exposición, Alejandra habló de la importancia de que el profesor fuese una persona autoeducada, una persona que pueda poseerse a sí misma, que sepa lo que quiere, lo que busca. Y por eso que el aporte siguiente está centrado en un tema que le hemos llamado la autogestión. Seguramente resuena también ahí la palabra autoeducación, y de eso nos quiere hablar Adrián desde Costa Rica. Muy buenos días. Buenos días. Morgan. Hoy les voy a compartir observaciones y vivencias personales de la fundación de nuestra universidad, de nuestras vidas, de nuestros compañeros profesores y de lo que hemos aprendido orgánicamente de gente que nos ha acompañado. También en especial quiero agradecer porque mucho de esto ha sido mi esposita Aura, que lee los libros, los marca en amarillo y yo nada más me leo los highlights. Entonces, realmente quiero hablar de la autogestión como elemento central de la vida del profesor. Quiero hacer una afirmación: educar es amar. Definitivamente es importante entender nuestro quehacer de educadores como una muestra del amor de Dios. Educar es servir desinteresadamente la singularidad de aquel que Dios nos ha confiado. No quiero, yo tiendo a ir muy rápido, entonces. Jesús nos dice en el Evangelio según San Marcos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. ¿Y cómo vamos a educar? Con toda nuestra alma, con toda nuestra inteligencia y con todas nuestras fuerzas. Ahí la interrogante. El padre Kentenich, desde los documentos fundamentales de Schoenstatt, habla de la autoeducación como un imperativo. Y hoy yo pretendo escalarlo como algo urgente y crítico para nuestros tiempos. Especialmente si queremos ser educadores fuertes, debemos autogestionarnos. Peter Drucker, como escritor, profesor, consultor de administración y quien se autodescribe a él mismo como un ecologista social, exploró la forma en que nos organizamos e interactuamos los seres humanos. Muy similar como un ecologista observaría y analizaría el mundo biológico. En su libro Administración para el siglo XXI habla de la autogestión. Dice claramente Drucker: no podemos pretender administrar o gestionar nada si no nos gestionamos a nosotros mismos primero. Propone un proceso sencillo, en línea con lo que nos propone el padre Kentenich años antes. 1. Conoce nuestras fortalezas.
¿Qué hay inscrito dentro de mí que está fuerte, que está listo para actuar y para enseñar y dar a otros? ¿Qué encuentro si busco en lo profundo de mi ser? Debemos conocer, pero es más importante conocernos. Un segundo punto, ¿cómo trabajo? ¿Cómo logro hacer las cosas? ¿Cómo entiendo las cosas mejor? ¿Si las hablo o las escucho? ¿Cómo aprendo? ¿Soy tomador de decisiones o soy un mejor consejero? Debo conocer a fondo las respuestas de mi forma particular de trabajar. En un tercer punto, ¿cuáles son mis valores? Más que una cuestión ética, es contestarse la pregunta del espejo. ¿Qué clase de persona quiero ver en el espejo cada mañana? Las instituciones educativas, al igual que las personas, tienen valores y tienen que ser compatibles entre sí. Esos valores realmente no existen, sino simplemente se transportan de un lado al otro. Somos simplemente portadores de estos valores. Los valores de una institución educativa serán la sumatoria de los valores de todos sus educadores y son lo que los jóvenes transportarán y llevarán al mundo. Como cuarto punto, debemos contestarnos ¿a dónde pertenezco? Tengo que tomar en cuenta las respuestas anteriores para intentar contestar ¿a dónde pertenezco? Entre más inteligente la persona, más tiempo le tomará entender claramente a dónde pertenece. Grandes educadores no se planean, suceden. Cuando conocemos nuestras fortalezas, nuestro estilo de trabajo, nuestros valores y estamos listos para tomar oportunidades y sobre todo actuar. Sabemos a dónde pertenecemos. Como quinta interrogante, Drucker dice, ¿en qué puedo contribuir? Primero debo contestar para saber en qué puedo contribuir, qué requiere la situación, qué se necesita hacer y la interrogante, qué resultado debo hacer para hacer la diferencia. En esto nos recuerda obviamente nuestro proceso de ideal personal y la frase famosa del padre Kentenich, con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. En el documento de mi filosofía de la educación, el padre propone el ideal personal como característica general del sistema educativo schoenstattiano. Y por lo observado por nosotros, todo sistema de educación que herede y adopte el ideal personal heredará lo que el padre llama en el mismo documento un don divino de un carisma psicológico y pedagógico. Ahora les comparto brevemente nuestra experiencia al fundar la Universidad de Invenio. La idea de la universidad nació hace más de 7 años, hace unos 7, 8 años que nos dedicamos a esto, y justo en esa época completábamos nuestro proceso de definir nuestro propio ideal personal. Hoy estamos muy orgullosos de decir, es una universidad aprobada, funcionando, y sigue el modelo del sur de Alemania, la Duale Hochschule de Baden-Württemberg, nos ayudan nuestros amigos de Karlsruhe, y utiliza en toda la comunidad de estudio y trabajo de unas 300 personas, una pedagogía heredada de Schoenstatt y de nuestro querido padre Kentenich. Invenio fomenta la búsqueda del ideal personal. De hecho, la palabra invenio en latín significa justamente esto, encontrar, descubrir. Y dentro de nosotros mismos está esto que queremos encontrar y descubrir para darlo a los demás. Invenio es un ambiente donde todos descubren su ideal personal. Un lugar donde todos están buscando vivir el plan de Dios en sus vidas como estudiantes, como profesores y como profesionales. En Invenio, un profesor núcleo es aquel que a su alrededor nace una comunidad dentro de la comunidad. Antes de venir a Alemania, tuve la oportunidad de conversar con ellos y hoy les comparto algunas de estas vivencias. Les hicimos una pregunta muy sencilla para validar la autoeducación de estos profesores. ¿Ha cambiado algo dentro de su persona desde que usted entró a la universidad, a Invenio? Y si ha cambiado algo, ¿a qué cree usted que se debe este cambio? Les comparto las respuestas más significativas. Un profesor dice, quise entrar a Invenio desde que me enteré, la filosofía se me hace agradable y siempre
he querido devolverme a mi país lo que se me dio. Aquí hago nota de que la mayoría de los profesores son educados por universidades estatales. Dice, quise devolver por medio de la educación. También hago nota de la conciencia de misión que tiene la gente, ya con esto vienen. El cambio se dio en mí porque en Invenio es una educación en la cual estamos totalmente envueltos en una fraternidad. Nos permite a los profesores, a los alumnos, convivir. Esto convierte la experiencia educativa en algo más que un deber, lo convierte en un don, en una bendición. Nos sentimos estudiando en familia. Repito, estoy leyendo literalmente los comentarios de nuestros profesores. Me recuerda estudiando con mi hermano de joven y me identifico con mi padre. Me recuerdo de niño decir, mi papá sí que sabe. Me motivaba a conocer cada vez más y ver más allá de los libros. Nosotros, los profesores de Invenio, motivamos a tener esa curiosidad y aprender cada vez más. Termino diciendo, este profesor dice, no lo veo como un trabajo, lo veo como una bendición. Creo que es significativo porque es un profesor de apenas un año de estar con nosotros y ha entendido tácitamente muchísimo. Otras respuestas de varios otros profesores les comparto, dice, he cambiado mucho, principalmente por la relación con tanta gente. También dicen, el ejemplo es lo que me ha cambiado, ese es el secreto. Otra profesora dice, ahora todo tiene un significado bonito y real. La pedagogía es práctica, es hacer y ser. Ahí uno le toma amor a las cosas, dice un profesor. Porque nos unimos, nos apoyamos, todos andan con alegría, todos están para servir y eso hace un ambiente agradable. Cuando camino por el campus siento paz interior y eso me da aliento para seguir, dice nuestra directora académica. Es un vínculo tan fuerte, sigo con la misma fuerza a pesar de las dificultades. Ver las ganas y el esfuerzo que ponen los estudiantes me motiva a seguir cambiando. Por último, un par de comentarios más. Dice, es porque Invenio es un santuario y todo fluye bonito. Hago la salvedad que tenemos una capillita santuario dentro de la universidad y eso hemos dicho es todo el campus, el santuario es todo el campus. Por último, una ingeniera dice, no tengo la menor duda, el que llegue aquí según el credo va a decirlo, Dios está aquí. Estas respuestas, por supuesto, ya nos validan y nos llenan el corazón de emoción y decidimos, ha habido autoeducación, es muy diferente para cada uno, pero definitivamente es contundente. Agregamos que en todos estos casos el cambio se potencia con las gracias presentes ya en el lugar, las gracias que brotan de nuestro santuario universitario, el taller del apóstol, y la experiencia vivencial acompañada por matrimonios fundadores y los padres de Schoenstatt. Notamos también que todos nuestros directivos, profesores núcleo, directores administrativos, son sacramento matrimonial. Aquí quiero hacer una pausa especial. Creo que ha sido el gran secreto. Aunque solo uno de los esposos trabaje, el otro siempre está presente y es activo en la educación. O sea, el poder contar con la educación sacramental, digámoslo así. La forma que hemos seguido para aprender la pedagogía del Padre, en sus palabras, a caminar se aprende caminando, a amar se aprende amando, y diríamos ahora, a seguir la pedagogía del Padre se aprende autogestionándonos, fundando, educando, amando con todo nuestro ser, renovando nuestro corazón, conociendo la profundidad de nuestra alma, con toda nuestra inteligencia y con todas nuestras fuerzas. El espejo de cada mañana debemos preguntarnos qué bueno puso Dios en nuestro ser, y justamente al encontrar esta respuesta es con lo que Dios quiere que contribuyamos en ese continuo proceso llamado educación. Finalmente, en consecuencia, queremos ser grandes educadores. Sí, tal como lo hacen los buenos alumnos y los buenos hijos, que nunca aprenden lo que les decimos, sino lo que nosotros somos y hacemos. La pedagogía del Padre Kentenich es un proceso de autoformación de educadores que surge y crece en el tanto y cuanto hagamos lo que Él hizo, descubriendo y viviendo un ideal personal, asumiendo nuestra misión siempre hasta las últimas consecuencias, como hijos de María, siguiendo la mística de Cristo, siempre hacia el Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Muchísimas gracias.
Gracias, Adrián. Quiero invitarlos a algo que se me olvidó al comienzo, pero si hay alguien que tenga alguna pregunta, aquí al costado tenemos una hojita, la pueden escribir y nos la pueden hacer llegar acá adelante. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Como ustedes se dan cuenta, todo aporte es siempre rico y no siempre, a lo mejor podemos tener el tiempo para una discusión más tarde, pero podemos recoger las preguntas o bien después ustedes se pueden acercar a nuestros panelistas para conversar con ellos directamente. Adrián, dentro de su exposición, habló de la importancia de los valores que cada uno de nosotros tiene. Un colegio, una universidad, una institución educativa posee valores. ¿Cómo hacemos para poder movilizar a cada profesor en esa perspectiva? ¿Cómo podemos tocar el alma con valores que a lo mejor él todavía no tiene? ¿O cómo podemos despertar más aún un crecimiento de los valores que él ya posee y que tiene en su vida personal? De eso el Padre Guillermo ahora nos quiere contar cómo movilizamos valores en el docente para su labor educativa, cómo él puede entregarle también a los demás. Buenos días a todos. Un valor, ¿qué es un valor? En primer lugar, es una idea fuerza por la cual uno puede jugarse la vida. De modo tal que cuando hablamos de valores estamos hablando de ideas, fuerzas, por los cuales tiene sentido cada amanecer. Una persona se define fundamentalmente no solo por lo que recibió, sino por lo que quiere ser y por lo que es, por sus valores. Y un colegio también. Lo que hace la diferencia fundamental. ¿Vas? Lo que hace una diferencia. ¿Es good yet? ¿Ya? Ya, ok, danke. Lo que hace una diferencia de un colegio a otro, de una institución a otra, son los valores. De modo tal que lo más importante cuando uno comienza cualquier tarea en la vida, pero sobre todo una tarea educativa, por ejemplo, una familia, y ante todo un colegio, es la pregunta: ¿qué valores quiero transmitir? Los valores no se compran en ningún lado, no hay supermercado en el cual uno pueda adquirirlo. Se lo mama muchas veces en la propia familia, porque el padre, la madre y la familia es el espejo primero de cada persona. Y se lo retransmite y se lo regala fundamentalmente a través del colegio, de la educación, de la buena o mala educación. Para que un docente descubra que su tarea fundamental no es solamente dar clase, con todas las técnicas maravillosas que nos mencionaba Alejandra, para que descubra que el sentido de su tarea fundamentalmente es aquello por lo cual es educador y educadora y no simplemente instructor e instructora. La tarea fundamental es sentir que tiene que sembrar valores. El educador es un sembrador, en el sentido de la parábola y en el sentido técnico, y lo que siembra no es solamente conocimientos, no solamente enseña artes difíciles, duras o sencillas y débiles, sino ante todo siembra valores. Por eso al final de una tarea educativa de cada día y de cada año, de cada vida, hay que preguntarse qué valores sembré. ¿Valió la pena? Para que un valor pueda encarnarse y para que un valor pueda realmente transmitirse, hace falta 5 pasos y ninguno de ellos puede faltar.
El primer paso es definir el valor. Si yo no sé qué valor quiero regalar y encarnar y dar, si no sé, es imposible poder regalar valores y sembrarlos. Por eso cada educador y cada directivo de una institución educativa, por ejemplo, debería ante todas las cosas preguntarle al docente, al maestro, a la jardinera. Las maestras jardineras son esenciales en un proceso pedagógico. ¿Qué valores, querida Juana y Juan, quieres transmitir? Y no dejarle paz hasta que ella y él, Junípero y Radomira, sepan perfectamente qué es lo que quieren sembrar en sus clases. Después de definirlo, lo segundo paso es hay que vivirlo. Las palabras abundan, los testimonios escasean. Y los valores no son cosas que se transmiten en primerísimo lugar a través de discursos, como lo estoy haciendo yo, sino a través de vivencias. Solo la vivencia regala valor. El tercer paso, hay que transmitirlo. Y hay que transmitir el valor, como bien decía nuestro fundador, con mucho entusiasmo, a partir de las perspectivas de intereses que mencionaba Alejandra, y nuestro amigo aquí Adrián también, con mucho entusiasmo, diciendo que ese valor vale la pena, que no es una cuestión sustituible, secundaria, laxa, Coca-Cola, sino que es una cosa seria, que vale la pena. Transmitirla también descubriendo las consecuencias lógicas positivas que un valor encarnado regala. Porque la gente, cada uno de ustedes y yo, somos por naturaleza lucrativos en aquello que hacemos, y nos interesa hacer algo que valga la pena. Por eso, si transmitimos un valor, tenemos que hacerlo descubriendo que la consecuencia lógica es la felicidad, es la alegría de vivir. Hay que transmitirlo también diciendo que no es una cuestión sencilla, pero que todas las cosas que valen la pena cuestan esfuerzo. Solo los peces nadan contra la corriente cuando están vivos. El cuarto paso es criticar los antivalores. Es verdad que tenemos que criticar cosas. Hay tantas razones para criticar cuanto existe en el mundo, en una institución, en la política. Ustedes están en un país, los que vienen, hay pocos alemanes acá seguramente, están en un país sustentable, previsible. Yo vivo en un país en donde todo es imprevisible. Inseguro. Pero por eso es tan importante la crítica, pero la crítica como cuarto elemento significa descubrir que el antivalor, aquello fácil y light de la sociedad consumista en que vivimos, nos lleva a la verdadera realización de la persona, que no se es feliz simplemente tomando Coca-Cola, que la persona no se realiza en la experiencia del amor simplemente acostándose con cualquiera, que la felicidad solo se nace cuando en serio se vivencia aquello que nosotros entendemos que hace en definitiva más hombre al hombre, más mujer a la mujer. La crítica siempre que tiene que ser concreta, poca. Cuando la crítica es mucha es como una comida demasiado salada, y la crítica tiene que ser algo pequeño, o es tóxico o es tónico. Finalmente, el quinto paso, hay que buscar socios. Nadie está solo en la vida y nadie crece solo en la historia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y qué bueno cuando tenemos palenques que se potencian unos a otros. Es la sinergia de lo bueno, como desgraciadamente existe también la sinergia de lo malo.
Asociarse significa descubrir dónde hay personas que comparten estas ideas. Por eso es tan importante en el proceso pedagógico los grupos, sobre todo en la edad pubertaria y adolescente, porque hay dos cosas que distinguen al adolescente. El primero, la rebelión. Lo segundo, lo asociativo, se asocian. Importante con quién se asocian. Los valores en una institución educativa deben ser motivadas y fundamentalmente por todos, especialmente por los directivos y los más viejos de la institución. Ellos deben tener la emblema siempre de aquellos valores de la institución. Son los responsables y son los encargados ante todo no de exigir, sino de motivar, de evaluar positivamente y acariciar las cosas buenas que se hacen. El hombre no crece solamente a partir de palos, sino de caricias. Y la educación y los valores crecen en medida en que acariciamos al otro en las cosas positivas que el otro hace. Acariciamos al otro en las cosas positivas que el otro hace. Adrián hablaba del espejo. Es una teoría mía, muy vieja, muy antigua ya, que hay dos preguntas que son difíciles en la vida. La primera, ¿en quién te espejas? ¿Quién es tu espejo? Porque de acuerdo a en quién te espejas será también tu vida. La segunda pregunta difícil, ¿quiénes se espejan en ti? Y es difícil eso. Pero la respuesta positiva a eso, ¿en quiénes se espejan en ti?, es lo que le da sentido a cada amanecer. Vale la pena. Muchas gracias, Padre Guillermo, por el aporte. Con las últimas palabras nos dejó una tarea a todos. Una pregunta para los que estamos acá presentes. ¿Alguna inquietud que se haya generado, que a lo mejor alguien quiera entregarla acá a la mesa, de modo que la podamos responder? Bueno, les decía que los panelistas están acá. También ahora vamos a terminar y vamos a estar a disposición para que los saluden, para que los conozcan. Aquí llegó una pregunta, pero antes de leerla, yo les quería llamar la atención sobre nosotros le llamamos el catálogo, un catálogo, que recoge todo lo que está presente en la carpa de pedagogía, que cuando ustedes salen aquí al patio interior está en el edificio de enfrente. Aquí hay un sinnúmero de posibilidades que ustedes pueden visitar y conocer de diferentes iniciativas pedagógicas que se realizan en los diferentes países que están representados en esta fiesta aquí en Schoenstatt. Yo los invito a que puedan leerlo. Esto es un regalo para cada uno de ustedes y allí encontrarán también todas las instituciones educativas que existen a nivel de Schoenstatt. También faltan algunas por errores, que no están todas, pero es una buena recopilación para saber qué hacemos a nivel mundial, a nivel pedagógico, no solamente en colegios, universidades, sino que también a nivel de formación de adultos, en la economía, en la pedagogía social. Se pide que Adrián Lachner pueda explicar un poquito más la palabra de Peter Drucker, del ecologista social. El libro de Administración para el siglo XXI indica en uno de sus capítulos precisamente eso, la autogestión. Peter Drucker, en todas las universidades de administración lo van a ver como un
gran catedrático, se considera el padre de la administración actual, conocido mundialmente, es europeo. Me parece que Harvard Business Review vende sus artículos muy, muy completos. Cualquier cosa me pueden contactar. Yo tengo mucha documentación ya traducida al español y es un personaje muy conocido. Lo interesante es ver como un personaje tan admirado en administración es tan paralelo a lo que el padre Kentenich habló décadas antes, ¿verdad? Entonces, por lo menos en el tema de autogestión y autoadministración. Sí, como les decía, se pide que tengamos la dirección de los panelistas, el correo electrónico. Se pueden acercar y pedírselas a ellos directamente, seguramente tienen alguna tarjeta para darles. Les doy las gracias a ellos y también los invito a que puedan visitar las otras iniciativas. Vielen herzlichen Dank an Sie alle. Ich glaube, wir spüren, wir bräuchten viel mehr Zeit. Herr Lachner ist im Raum 104, wenn Sie Fragen weiter beantworten wollen. Wir haben auf das Heft hingewiesen. Ich bedanke mich herzlich. Es gibt auch, wie das in der Pädagogik gut ist, ein Zeichen dafür. Das hole ich jetzt hinterm Vorhang vor. Herzlichen Dank, Herr Lachner. Dankeschön, Frau Poller. Vielen Dank. Dankeschön. Der Moderator bekommt auch.